canal. El día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es la trigonometría. Y dentro de la trigonometría se encuentra la resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos. En este capítulo lo que vamos a ver es la resolución de triángulos, rectángulos. Para lo cual, veamos lo siguiente. Se dice que es un triángulo rectángulo cuando uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Además, que tiene una hipotenusa y los otros dos que se llaman catetos. Vamos a poner a los lados A, B y C. Debemos recordar que para poder resolver triángulos rectángulos es importante conocer primeramente las funciones trigonométricas. Después es importante conocer el teorema de Pitágoras y por último la suma de ángulos internos. Con estas tres vamos a poder hallar cualquier valor del triángulo que nos falte. Entonces, para resolver triángulos rectángulos, cuando hablamos de resolución de triángulos rectángulos, lo que estamos buscando es encontrar los lados o ángulos, o en ambos casos pueden ser lados y ángulos, de un triángulo a partir de datos conocidos. Ya pueden ser lados o ángulos también en este caso. Pero generalmente será que nos dan tres datos conocidos para resolver un triángulo rectángulo. Entonces, si es que faltase algún dato, siempre va a estar con alguna otra interpretación o ayuda de otra gráfica para poder resolver. En este caso vamos a resolver y primeramente para resolver vamos a recordar, cuáles son las funciones que vamos a usar generalmente para la resolución de triángulos rectángulos. Entonces, para resolver triángulos rectángulos primeramente debemos recordar las funciones trigonométricas. Entre las funciones trigonométricas están, hemos visto anteriormente que dentro de las funciones tenemos la función seno de un ángulo alfa, tenemos la función coseno de un ángulo alfa y también la tangente de un ángulo alfa. Para recordar estas tres que son importantes, vamos a poner en nuestro triángulo rectángulo que esta es alfa. Con respecto a alfa, seno se dice que es cateto opuesto, que viene a ser el lado B, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Coseno vendría a ser el cateto adyacente a alfa, el que está al lado. En este caso C dividido entre la hipotenusa, que es A. Y por último, la tangente sabemos que es el cateto opuesto, que según la gráfica es B, dividido entre el cateto adyacente, que es C. Entonces, esas son las funciones trigonométricas. Además de conocer las funciones trigonométricas, vamos a recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que hace es relacionar los lados de un triángulo rectángulo. Ya habíamos dicho anteriormente que el teorema de Pitágoras solamente sirve para resolver en triángulos rectángulos, no así en los triángulos oblicuángulos. Entonces, el teorema de Pitágoras nos menciona que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más largo del triángulo, que en este caso es A elevado al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos catetos, pero estos también deben estar elevados al cuadrado. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. También debemos recordar que la suma de los ángulos internos, en este caso vámonos al triángulo, vamos a poner que este es beta, La suma de los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo nos dice que es 180 grados.— por suma de ángulos internos,
Voy a simbolizar ángulos internos. Por suma de ángulos internos vamos a tener entonces, según la gráfica, si yo sumo alfa más beta más el ángulo recto que es 90 grados, esto debe ser igual a 180 grados, ¿no? Entonces, si yo conozco las funciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, las más usadas, el teorema de Pitágoras que relaciona los lados de un triángulo rectángulo y la suma de ángulos internos, con estas tres voy a poder hallar cualquier lado o cualquier ángulo de un triángulo rectángulo. Recordemos que esto solamente sirve para resolver triángulos rectángulos. Ahora vamos a resolver. Nos dicen resolver el siguiente triángulo rectángulo. Dado el siguiente triángulo rectángulo, nos dan una gráfica donde tenemos datos y tenemos incógnitas. Es necesario que sepamos ordenarnos para poder resolver cualquier triángulo rectángulo. En los datos, primeramente saquemos qué datos conocemos. Según la gráfica, alfa es igual a 25 grados. Otro dato que tenemos es el lado B, que vale 10 unidades. Después, otro dato visible no se encuentra, pero implícito, que ya se conoce, es el ángulo recto. En este caso, el ángulo recto que vale 90 grados. Esos son nuestros datos. Pero de los datos que conocemos también tenemos incógnitas, es decir, aquellos que no conocemos. Entre nuestras incógnitas tenemos el lado A. No se conoce el lado A. Otra de nuestras incógnitas es el lado C. No se conoce el lado C. Y por último tenemos también que no se conoce el ángulo beta. Tenemos tres incógnitas. Como habíamos dicho, generalmente se nos dan tres datos para poder hallar los otros tres datos faltantes. Entonces, con estos datos vamos a hallar lo que es los datos faltantes o nuestras incógnitas. Entonces vamos a empezar por el que es, por el lado A, ¿ya? Vamos a decir cálculo de A. Vamos a calcular A. Para hallar A, puedo relacionar lo que es el ángulo que conozco que vale 25 grados, el lado que vale 10 unidades y lo que es la hipotenusa que viene a ser A. Entonces, ¿qué es lo que me va a relacionar los tres? El ángulo, el lado y el otro lado va a ser una función trigonométrica. Podemos relacionar a través de coseno, porque me dice que coseno es igual a cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Entonces, por la función coseno, vamos a decir que coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente, que viene a ser B, dividido entre la hipotenusa, que es A. Bien, ya he planteado la función coseno. Los datos que conozco alfa, que vale 25 grados, y conozco B, que vale 10. Y mi incógnita es A. Entonces, es importante que para poder hallar un dato faltante, debemos nosotros buscar que tengamos dos datos conocidos y uno desconocido para poder despejar y luego hallar ese valor. En este caso, lo que está dividiendo puede pasar al otro miembro a multiplicar y lo que está multiplicando puede pasar al otro miembro a dividir. Entonces, A pasa a multiplicar y coseno de alfa que estaba multiplicando pasa a dividir. Vamos a tener sobre coseno de alfa. Entonces, reemplazando los datos vamos a tener que A es igual a B,
pero B, según los datos, vale 10 unidades. Dividido entre coseno de alfa. Coseno de alfa, pero alfa vale 25 grados. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra calculadora esos datos. Reemplazando en la calculadora entonces, vamos a decir 10 dividido entre el coseno de 25. Eso nos da 11.03 y ese es el dato que vamos a anotar. Entonces, sabemos que el lado A, vale 11,03. Yo voy a dejarlo con 2 decimales. En algunos casos se recomienda redondearlo, en otros casos lo que hacen es mantener. Yo voy a mantener con los 2 dígitos para que ustedes puedan comprobar en casa. ¿Ya? Entonces vamos a mantener los 2 dígitos tal como nos sale en la calculadora. Ya he encontrado entonces el lado A. El lado A mide 11.03 unidades. Ahora vamos a realizar el cálculo de C. Vamos a calcular el lado C. Veíamos en nuestro triángulo rectángulo, con el triángulo que tenemos, vamos a también calcular el lado C a través de una función trigonométrica, relacionando primeramente lo que es el ángulo que conocemos, lo que es el lado que conocemos que es 10, en este caso C, ¿no? Lo que me va a relacionar el cateto opuesto y el adyacente es la función tangente. Tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, que es C, dividido entre el cateto adyacente, que es B. De esta función conocemos nosotros alfa, conocemos el dato de B, y lo que no conocemos es C. Por tanto, voy a despejar C. Lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar y vamos a tener lo siguiente. B multiplicado por la tangente de alfa es igual a C. ¿Ya? Para que se pueda ver mejor la operación, lo que voy a hacer es llevar C al otro lado para que se entienda mejor. Al hacer este tipo de operación no va a pasar nada, porque lo único que estamos haciendo es llevar la igualdad en otro lado. ¿Ya? Entonces, reemplazando los datos, vamos a tener que B vale 10. Y eso está multiplicando a la tangente de alfa, pero alfa vale 25 grados. Entonces vamos a tener que C va a ser igual, reemplazando en nuestras calculadoras. Al reemplazar hemos obtenido que C vale 4,66. Entonces tenemos el lado C ya encontrado. Cabe mencionar, si es que no te recuerdas cómo debo reemplazar, solamente es colocar en la calculadora 10 multiplicado por la tangente de 25 y vamos a obtener el dato. Ya conocemos el lado A, que vale 11,03. En este caso voy a llenar aquí los datos 11,03. El lado C, que vale 4,66. Y lo que nos falta es el ángulo beta. Es por eso que ahora vamos a calcular el ángulo beta. Entonces voy a hacer el cálculo. Voy a decir, calculando, en este caso, beta. ¿Y cómo voy a calcular beta? Si observamos en nuestra gráfica, conozco que alfa vale 25, el ángulo recto vale 90 y beta es lo que no conozco. Por suma de ángulos internos puedo calcular beta. La suma de ángulos internos me dice que si yo sumo alfa más beta más el ángulo recto, tiene que ser igual a 180 grados.
Entonces, si yo veo los datos que conozco son alfa, que vale 25, al ángulo recto que vale 90. Puedo despejar lo que es beta. Entonces, alfa pasaría al otro miembro y el ángulo recto al otro miembro con signo cambiado. Entonces me quedaría que beta es igual a 180 grados menos alfa, que es y menos el ángulo recto. Reemplazando los valores tengo entonces 180 grados menos 25, que corresponde al dato de alfa, 25 grados, menos el ángulo recto que vale 90 grados. Entonces beta va a ser igual a 65 grados. Al reemplazar en nuestra calculadora hemos obtenido el valor de 65 grados. De esa forma hemos conocido que A vale 11.03, C vale 4.64 y beta vale 65 grados. Completando de esa forma las tres incógnitas que teníamos de este problema. Ahora nos piden resolver el siguiente triángulo rectángulo. Si observamos, tenemos la siguiente gráfica. Y como les había dicho anteriormente, es necesario sacar qué datos conocemos y cuáles son nuestras incógnitas. Entre los datos que conocemos, según el triángulo, conocemos el lado A. El lado A, que es igual a 2 unidades. El lado B, que vale 6 unidades. Y otro dato implícito, el ángulo recto, que vale 90 grados. Entre nuestras incógnitas tenemos el ángulo alfa, que no se conoce el ángulo tita y no se conoce el lado C. Algo que debemos tomar muy en cuenta es que no debemos formularizarnos, es decir, aprender de memoria y reemplazar. Siempre es necesario aplicar los conceptos tanto del teorema de Pitágoras como también lo que es las funciones trigonométricas y la suma de ángulos internos. ¿Por qué les digo eso? Porque si observamos en este ejemplo, en la gráfica, vemos que A no es la hipotenusa, más por el contrario, es el lado C. Y A es uno de los catetos. Entonces debemos trabajar siempre en base al ejemplo que se nos da. Y nosotros sabemos que por definición, frente al ángulo recto siempre va a estar la hipotenusa. Es por eso que con toda seguridad digo que C es la hipotenusa, ¿no? Y los otros dos son los catetos. Estos pueden ser adyacente o puede ser opuesto. Entonces, vamos a calcular primeramente tita. Calculando el ángulo tita. Para calcular tita, voy a relacionar a partir de tita lo que es el opuesto y el adyacente. En este caso podemos trabajar por la función tangente. Tangente del ángulo tita va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es A, dividido entre el cateto adyacente, que es B. ¿Cuáles son nuestros datos conocidos? Conozco el valor de A, conozco el valor de B. Mi incógnita se encuentra en tita. Por tanto, ya tengo despejado, ¿no? Lo que es tangente puede pasar al otro miembro como arco tangente. Entonces vamos a decir que tita es igual a arco tangente de A dividido entre B. Reemplazando datos, entonces vamos a tener que arco tangente A vale 2 unidades según los datos y B vale 6 unidades. Por tanto, reemplazando en la calculadora, vamos a obtener, no se olviden que arco tangente en la calculadora se
debemos reemplazar con las teclas Shift, ¿no? Y luego presionar la función, en este caso, que es tangente, ¿no? Y los datos ya en forma de fracción. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la arco tangente de 2/6 es 18 grados con 43 segundos. 18 grados, 43 grados. ¿Ya? Entonces tenemos el primer dato, θ vale 18,43 grados. Ahora vamos a calcular, ya hemos calculado θ, podemos calcular lo que es alfa. Entonces, calculando alfa. Otra cuestión que es importante saber, es mejor trabajar con los datos otorgados para que sean más precisos nuestras respuestas. En este caso voy a trabajar con A y con B y el ángulo alfa, que me relaciona el opuesto y también el adyacente. En este caso voy a trabajar también por la función tangente. Voy a decir que tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, que es B, dividido entre cateto adyacente, que es A. De esta función que he escrito, conozco B, conozco A, pero no conozco alfa. Por tanto, voy a despejar alfa y tangente va a pasar al otro miembro como arco tangente. Entonces, alfa va a ser igual a la arco tangente de B dividido entre A. Reemplazando los datos tenemos que la arco tangente B vale 6, A vale 2. Por tanto, alfa va a ser, reemplazando nuestros datos, tenemos que alfa vale 71,56 grados. 71,56 grados. Ese es el valor de alfa. Hemos hallado el valor de alfa. Lo último que nos falta es hallar el valor de C. Voy a anotar, como ya tenemos alfa, aquí en nuestra incógnita, que tenemos 71,56 grados. Para calcular ahora el dato faltante, vamos a calcular, en este caso, calculando C. Calculando el lado C, si observamos la gráfica vamos a poder ver lo siguiente, que conozco el lado A, conozco el lado B y no conozco el lado C. Pero sí puedo relacionar los tres lados, ¿no? Además que les he dicho que es mejor trabajar con los datos conocidos. En este caso, relacionar los tres lados va a ser por el teorema de Pitágoras. Entonces, como esta, debo plantearme en base a mi gráfica. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, en esta gráfica la hipotenusa es el lado C. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos, que en este caso viene a ser A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Estos elevados al cuadrado. Ya he formado mi teorema de Pitágoras. Entonces lo que debo hacer es reemplazar, porque yo conozco A, conozco B, pero no conozco C. Voy a despejar, como ya tengo aquí despejado, solamente es reemplazar los datos. Entonces voy a decir que C al cuadrado es igual a A, pero A, según los datos, vale 2 elevado al cuadrado más B. B vale 6. Este está elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener que C al cuadrado es igual. 2 al cuadrado se hace 4. 6 al cuadrado se hace 36. Entonces, C al cuadrado va a ser igual. 36 más 4 se va a hacer 40. Yo necesito el valor de C, no de C al cuadrado. Por tanto, lo que voy a hacer es, a ambos miembros voy a sacar raíz cuadrada. Tanto al primer miembro como al segundo miembro. Al sacar raíz cuadrada se va a eliminar radical
con exponente y me va a quedar solamente C. Y la raíz cuadrada de 40 es, reemplazando en nuestra calculadora, tenemos que es igual a 6.32. 6.32 unidades. En este caso ya no son grados porque esto no es un ángulo, es el lado de un triángulo. Entonces, 6.32 unidades. De esa forma he podido hallar los tres datos faltantes de este triángulo rectángulo. Ahora nos plantean resolver este otro triángulo rectángulo. Nos dicen que tenemos los datos de omega y de A que vale 7. Como habíamos dicho, es importante sacar los datos conocidos. Conozco el lado A que vale 7 unidades, el ángulo omega que es de 18 grados y en la gráfica implícitamente el ángulo recto que vale 90 grados. Nuestras incógnitas, dentro de nuestras incógnitas tenemos el ángulo lambda, es una de nuestras incógnitas. Otra, el lado C y también el lado B. Entonces, podemos observar en la gráfica y ver cuál es lo mejor, si empezamos por una función o empezamos hallando el ángulo. Podemos hallar el ángulo lambda, entonces voy a decir calculando lambda. Calculando el ángulo lambda en este caso. Lambda va a ser igual. Yo voy a calcular lambda por la suma de ángulos internos, porque conozco el ángulo recto, conozco el ángulo omega, lo que no conozco es lambda. Entonces voy a decir que si yo sumo lambda más el ángulo omega más el ángulo recto, esto tiene que ser igual a 180 grados. Como no conozco lambda, voy a despejar lambda porque conozco lo que es omega y conozco el ángulo recto. Estos dos ángulos van a pasar al otro miembro con signo cambiado. Y vamos a tener que lambda es igual a 180 grados menos, en este caso, omega menos el ángulo recto. Reemplazando los datos vamos a tener 180 grados menos omega, omega vale 18 grados, menos el ángulo recto que vale 90 grados. Por tanto, lambda va a ser igual a 72 grados, ¿no? Haciendo 180 menos 18 menos 90 nos va a dar 72 grados. Con lo que hemos calculado el valor de lambda que vale 72 grados. Ahora vamos a calcular el lado B. Por tanto vamos a decir calculando B. Si observamos la gráfica, tenemos de datos el lado A, el ángulo omega que vale 18 grados y el ángulo recto. Ya hemos conocido que lambda vale 72 grados, nos falta conocer C y B. Entonces, vamos a calcular el lado B. Voy a relacionar lo que es el ángulo omega, con en este caso con el cateto adyacente y la hipotenusa que es B. Esa relación va a ser a través de la función coseno. Coseno del ángulo omega es igual a cateto adyacente, que es A, dividido entre la hipotenusa, que es B. De esta ecuación que hemos hecho, conozco yo el ángulo omega, conozco que A vale 7, lo que no conozco es B. Por tanto, voy a despejar B y voy a decirlo, va a pasar al otro miembro a multiplicar, y lo que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Vamos a tener entonces de la siguiente forma, que B es igual a A dividido, coseno pasa a dividir, que va a ser coseno de omega. Reemplazando datos voy a tener A que vale 7 unidades
dividido entre el coseno de omega, pero omega vale 18 grados. Reemplazando y haciendo operaciones en nuestra calculadora, obtenemos que el valor del lado B es igual a 7,36 unidades. 7,36 unidades. Hemos hallado entonces que B vale 7,36 unidades. Lo único que nos falta ahora, ya conocemos el lado B, que es 7,36 unidades, nos faltaría el lado C. Entonces vamos a calcular el lado C. Calculando el lado C. Para calcular el lado C también puedo utilizar lo que es el ángulo conocido que es omega y el lado conocido que es 7 y relacionando lo que es C. Tendríamos cateto opuesto sobre cateto adyacente y esa función es tangente. Por tangente de omega vamos a decir que es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto viene a ser lo que es C dividido entre el cateto adyacente que es A. Ya tengo la función. De aquí los datos que conozco es omega, conozco A. Lo que no conozco es C. Por tanto voy a despejar. A que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar y vamos a tener que A multiplicado por tangente de omega es igual a C. Para tener una mejor vista y hallar el dato, voy a llevar lo que es C al principio y voy a decir que C es igual a A multiplicado por tangente de omega. Lo único que he hecho es mover nada más al principio lo que es C con el signo de igualdad. Reemplazando datos tendríamos que A vale 7 unidades y está multiplicándose por la tangente de omega. Omega vale 18 grados. Por tanto, al reemplazar en nuestra calculadora y verificar los datos, vamos a obtener que el lado C vale 2.27 unidades. 2,27 unidades. Y de esa forma hemos hallado el lado C, ¿no? Entonces, otra cosa que debemos recordar es que generalmente, como hemos visto en el anterior ejercicio, teníamos un ángulo que nos salía con decimales. Para evitar los decimales es mejor convertirlo en grados, minutos y segundos para que el ángulo sea exacto y preciso.